Hola a todo el mundo y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con una de las piezas más sutiles de la gramática coreana, el conector chiman. Es básicamente la clave para poder expresar contraste, como cuando en español decimos pero o aunque. La idea es que al final de este repaso tengamos súper claro cómo y cuándo usarlo sin dudar. Venga, vamos a ver la hoja de ruta de hoy. Empezaremos con una situación un poco dramática para entender bien el problema. Luego le pondremos cara a nuestro protagonista, que es Chiman. Después nos aprenderemos sus 3 reglas de oro, practicaremos un poco para que no se nos olvide y para rematar haremos un repaso rápido de lo más importante. ¿Suena bien? Pues vamos a ello. Muy bien, vamos directos al grano. Para entender por qué hace falta un conector como Chimán, vamos a imaginar una escena de estas casi de telenovela, una historia de amor con un final un poco agridulce. El gran reto aquí es cómo se puede expresar dos ideas que chocan de frente en una sola frase. Pues mirad, por un lado tenemos saraneo, que es te quiero, y por el otro, heojoyo, que significa rompamos. Son dos sentimientos que no podrían ser más opuestos, vamos. Si las decimos por separado, son frases muy claras. Pero, ¿cómo capturamos esa contradicción? Ese te quiero, pero tenemos que dejarlo. ¿Cómo se une todo eso en una única declaración que tenga toda esa fuerza? Esa es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo construimos una frase que una esas dos orillas tan lejanas? Hace falta una especie de puente, un puente gramatical que sea capaz de aguantar el peso de esa contradicción. Y aquí es donde entra la magia del coreano, que por supuesto tiene la solución perfecta. Existe una herramienta gramatical que está diseñada precisamente para esto, para unir opuestos de una forma elegante y sobre todo muy clara. Y aquí lo tenemos, Chiman. Pensad en él como si fuera un pegamento gramatical. Lo que hace es unirse directamente a la raíz del verbo o del adjetivo, o sea, justo después de quitarle el ta del infinitivo. Su única misión en la vida es conectar ideas que chocan. Y con esto nuestro dilema del principio se resuelve así de fácil. Sarang, hachiman, heojoyo. Te quiero, pero rompamos. El contraste es instantáneo y clarísimo. Vale, ya le hemos puesto cara. Ahora la pregunta es, ¿cómo se usa esto bien? ¿Cuáles son las reglas del juego? Pues hay 3 reglas clave que, en cuanto las pillemos, nos van a permitir usar chiman con total seguridad. Aquí las tenemos, a vista de pájaro. Primero, veremos qué hacemos con los sujetos cuando son diferentes. Segundo, qué pasa cuando el sujeto se repite. Y tercero, cómo funciona esto cuando hablamos en pasado. Venga, vamos a desgranar cada una de ellas. Primera regla, los sujetos diferentes. Si estamos comparando dos cosas distintas como aquí, una fresa y una sandía, lo que hacemos es cambiar las partículas de sujeto, que son iga, por las partículas de tema, unnin. Fijaos cómo talkiga se convierte en tarkinin. Y ojo porque este pequeño cambio es súper potente. Es como si le estuvieras diciendo a la persona que te escucha, atención, que voy a hablar de la fresa para contrastarla con otra cosa. Pon el foco justo donde lo necesitamos. Venga, vamos con la segunda regla, que es todavía más fácil y nos va a ayudar a sonar mucho más natural. Si el sujeto es el mismo en las dos partes de la frase, como aquí con la ternera, simplemente lo quitamos la segunda vez. En lugar de decir, la ternera es cara, pero la ternera está deliciosa, que suena un poco repetitivo, decimos, sokojigapis sachiban masisoyo. Queda 1000 veces mejor, ¿verdad? Y la tercera regla, la que tiene que ver con el pasado, a ver, esto es súper fácil. La clave es que la marca de pasado, el at o el ot, no se va a ninguna parte. No se toca. Se queda ahí pegadita al verbo justo antes de nuestro jiman. Así que malga soyo queda estaba soleado, se transforma en malga chiman, aunque estaba soleado. La frase final mantiene toda la lógica. Ayer hizo sol, pero hoy llueve. Perfecto. Muy bien, ya tenemos la teoría sobre la mesa. Ahora, como siempre, toca remangarse y practicar un poco, que es como de verdad se aprenden estas cosas. Vamos a conjugar algunos verbos y adjetivos para que se nos quede grabado. A ver, veamos 3 ejemplos en presente. Con irada, trabajar, la raíz es ilha, así que la forma correcta es ilhajiman. Ojo aquí, cuidado, un error súper típico es conjugarlo primero a ireo y de ahí intentar sacar un ilhejiman. No, la regla es muy clara. Cogemos la raíz y le pegamos el hajiman. Con mashida, beber, la raíz es mashi, así que tenemos mashijiman. Y con dopta, hacer calor, la raíz es dop y el resultado es dopchiman. Sencillo.
Y ahora, para que quede todo atado y bien atado, un repaso rapidísimo con el pasado. El proceso es el mismo. Para Malgatta, estuvo soleado, le quitamos ta y nos queda Malgatchiman. Con Mogotta, comió, se convierte en Mogotchiman y con Iretta, trabajó, se transforma en Iretchiman. ¿Veis? La lógica es exactamente la misma. La marca del pasado se queda ahí. Facilísimo. Pero vamos, donde de verdad se ve el poder de esto es en frases completas, en un contexto real. Por ejemplo, para contrastar las estaciones. El verano es caluroso, pero el invierno es frío. O para hablar de una situación que cambia. Nevó, pero ya se ha derretido todo. O incluso para describir a alguien con una cualidad que no esperas. Nana es china, pero habla coreano genial. Como se ve, es súper útil en todo tipo de conversaciones. Genial. Pues con esto ya tenemos el puzzle completo. Antes de terminar, vamos a hacer un repaso final, muy rápido, para asegurarnos de que las ideas clave se nos quedan bien fijadas en la cabeza. En resumen, lo que hay que llevarse puesto de aquí es esto. La función principal de Chimán es ser nuestro pero o nuestro aunque. Y luego las 3 reglas de oro. Si hay 2 sujetos distintos, los marcamos con un nun para que destaquen. Si el sujeto se repite, lo quitamos la segunda vez para sonar más natural. Y si hablamos en pasado, la marca de pasado no se toca, se queda siempre antes de Chimán. Con esto vamos, ya está la base para clavarlo siempre. Y con esto llegamos al final. La pregunta que ahora queda en el aire es, con esta nueva herramienta en el bolsillo, ¿qué 2 ideas contrarias se os ocurren para conectar? Pensar en ejemplos propios es el mejor primer paso para empezar a usar Chimán con total confianza. ¡Hasta la próxima!